En Norteamérica, la democracia está, pues, entregada a sus propias fuerzas. Su andar es natural y todos los movimientos son libres, y allí es donde debe juzgársela. Alexis de Tocqueville en La democracia en América de 1835. Desde su inicio y hasta la fecha, Estados Unidos se asume como origen y promotor de la democracia moderna. Desde 1788, los Estados Unidos nunca han interrumpido sus elecciones ni han sufrido golpes militares. Pero, ¿cómo funciona la democracia en los Estados Unidos? Desde su declaración de independencia, Estados Unidos concibió al gobierno como representante de la soberanía popular. Así, la Declaración de 1777 versaba que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de sus gobernados. Fieles a ese origen, los estadounidenses se conformaron como una república representativa y federal en la que el poder está distribuido horizontal y verticalmente, y en el que las autoridades son elegidas a través del voto popular. Desde entonces, los mecanismos de esa vieja democracia no han cambiado mucho. Tienen un sistema bipartidista estable, su sistema de votación es indirecto y poseen particularidades impensables en otros países, como votar en martes. Aunque la legislación estadounidense no prohíbe la formación de otros partidos políticos, y de hecho, los partidos Verde, Libertario y de la Constitución han postulado a sus propios candidatos presidenciales, lo cierto es que en el sistema bipartidista es muy estable, al menos desde la Guerra Civil de 1865. Las razones responden a su sistema electoral, pues como quien gana tiene más votos, no hay muchos incentivos para los partidos minoritarios, y como las elecciones primarias son abiertas para cualquier candidato, no hay muchos candidatos populares despreciados por los partidos grandes. Pero, ¿cómo son las elecciones estadounidenses? Primero, hay que decir que, en el caso de las presidenciales, estas se desarrollan cada 4 años y que un presidente solo puede ser elegido por 2 mandatos, o sea, 8 años. Además, desde sus inicios se estableció que la elección debe ser el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre en los años bisiestos y de los divisibles por 100. Esto porque aún no es invierno, lo que permite la transportación y además que no empata con días de culto religioso. Y sí, es una rareza votar el martes, pero no menos interesantes son las elecciones primarias. Las elecciones primarias son el proceso por el que los partidos nominan a sus candidatos. Se trata de una decisión previa, por el que los votantes registrados o afiliados a los partidos deciden la candidatura del partido de su preferencia. De esa forma, en el primer semestre del año de la elección, se llevan a cabo primarias en cada estado, e incluso en estados asociados y otros territorios. Las primarias pueden ser de 2 modos: caucuses o elecciones primarias. Los caucuses son una serie de asambleas en las que los ciudadanos registrados por el partido votan a su candidato. Esto puede ser inclusive a mano alzada. Por otro lado, las primarias son elecciones partidistas en las que se vota el candidato del partido. A diferencia de los caucuses, las primarias pueden permitir la participación de ciudadanos que no necesariamente estén afiliadas al partido político. Las reglas de las primarias dependen de cada partido a nivel estatal y cada comité define la fecha y la forma en que se organizarán. El calendario inicia en febrero con Iowa y New Hampshire y es en el llamado supermartes que 14 estados y un territorio extra votan. Al inicio son muchos candidatos, pero empiezan a tomar rumbo los punteros. Pero no es hasta julio o agosto cuando demócratas y republicanos finalmente confirman a sus candidatos presidenciales. Hasta aquí todos hemos entendido, ¿no? Pues atentos con este tema. El sistema electoral estadounidense es uno de tipo indirecto, es decir, que cuando votas por un gran candidato presidencial, en realidad no estás votando por él, sino por un compromisario o gran elector que, a nombre del Estado,
emitirá el voto que definirá al presidente en un colegio electoral. Este sistema de colegio electoral implica que, para ganar, un candidato presidencial debe juntar una mayoría absoluta de grandes electores, 270, lo que no necesariamente coincide con una mayoría absoluta en el voto popular. La razón que los 538 grandes electores se dividen entre estados de acuerdo con el número de senadores de cada estado, que son 2 por cada uno, y de representantes. Los representantes son en función de la población. Además, la organización de las elecciones dependen de normas estatales, por lo que cada uno de los 50 estados tienen sus propias normas para elegir a los miembros del colegio electoral. Pero en la mayoría de los casos, todos los votos electorales del estado se otorgan al candidato que tiene mayoría en urnas. En pocas palabras, el ganador se lo lleva todo. Solo Nebraska, que tiene 3 grandes electores, y Maine, 4, tienen una forma de distribución proporcional. La legislación prevé que, en caso de empate, sea el Congreso quien elija al presidente, lo que, por cierto, ya ha pasado 2 veces, en 1801 y en 1825. Mucho más común es que el presidente que gane el colegio electoral lo haga sin haber ganado el voto popular. George Bush en el año 2000 o Donald Trump hace 4 años han sido los casos más recientes. Entonces, si de lo que se trata es de ganar estados y con ellos grandes electores, lo normal sería que los candidatos apuesten a los estados que ofrecen más compromisarios, como California, 55, Texas, 38, Nueva York, 29 o Florida, 29 también. El problema es que como algunos de estos estados han sido consistentemente de un partido político, como California para los demócratas, esto limita el interés de los candidatos republicanos sobre esa zona. La atención se centra, pues, en los llamados swing states o estados péndulos o morados, es decir, los estados que no tienen un candidato claramente favorito y que además han votado indistintivamente por demócratas o republicanos a través de los años. Para este 2020 se estima que Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Florida, Arizona y Carolina del Norte puedan inclinar la balanza. Es en estos estados donde se concentrará la campaña, y con ello, los vastos recursos que cada candidato gasta. Es importante recalcar que, a diferencia de otros sistemas electorales, el estadounidense depende enteramente de recursos privados para que sus candidatos hagan campaña. Por eso, desde las primarias, además de ganar, los candidatos buscan incrementar las donaciones que reciben para poder financiar su campaña. Pero, en tanto que las leyes electorales son estatales y no federales, no hay manera de limitar el peso de las corporaciones o los comités de acción política, que son denominados como PACs. Pues la Constitución, y de hecho la Suprema Corte así lo ha asegurado, considera que estas donaciones son una forma de ejercer la libertad de expresión. Además, el hecho de que los partidos políticos no reciban financiamiento público, en tanto entidades de interés público, hace que las burocracias partidistas estén acotados y que los comités del partido giren en torno a los puestos que detentan sus afiliados. Esto es gobernadores, senadores, representantes. Hasta aquí este mini resumen del sistema electoral estadounidense. Ahora, solo queda preguntarnos, ¿quién ganará el 3 de noviembre del 2020?